días a todos desde No Todo es Amor con Gigi Rote en la segunda temporada del podcast. Con esta semana nos toca David Salvador en el episodio 1, capítulo 4 de esta segunda temporada. David, buenos días. Iba a decir Muy tarde buenos ahora, días, pero buenos días y bienvenidos como siempre aquí a Valencia, que la verdad es que es una pasada estar con vosotros. Gracias por la oportunidad de abrirme tus cámaras, tus micros, para que tu audiencia pueda conocer qué hago y qué hacemos también, que es muy gracias, gracias a ti por el tiempo, porque siempre vamos pillados y al final hay que ir haciéndolo así. David, el capítulo 4 nosotros hemos hablado de quién era David en el primero, en el segundo, en el tercero que leíamos tuyo y en el cuarto me gusta llamarlo Un café con David, me para que encanta. cuentes un café contigo, tus proyectos, porque sé que estás inmerso en muchos, aparte de lo que nos contabas ya ayer de la literatura, de lo que vas a hacer para Halloween, todo, pero aparte de eso, detrás hay más cositas, que es lo que me gustaría que hoy nos contaras, pues para que la gente lo conozca. Qué bonito es eso, qué bonito es, y tú como autora de literatura lo sabes, que siempre tengamos como algo entre manos, ¿no? Además de verdad. Y claro, y sobre todo cuando vas acumulando experiencia, ¿no? Ya de 6 años de publicar, porque tú cuando empezaste, Gigi, Pues mira, a ver, yo he escrito toda la vida, ¿eh? O sea, desde, bueno, es que cuando, claro, yo tengo 52 años, soy un poquito más mayor que tú. Entonces, yo hice la comunión porque antes hacía antes, con 7 años. Y con mi primer diario empecé a escribir. qué Ya bonito. luego pasé del diario a libretas, escribí durante mucho tiempo y llevo publicando como 10 años. Lo que pasa es que a mí el COVID, hay como un parón para mí con el COVID porque yo estuve muy malita con el COVID, estuve Ay, 6 meses. Además, lo que contábamos ayer de que tú habías publicado justo después de tu cumpleaños había fallecido esta persona y tal. Nosotros nos conocimos al año siguiente, que yo llevaba 3 semanas en la calle después de 6 meses de estar encerrada por estar con un COVID de la segunda ola. Fíjate de lo que me acordé ayer cuando estábamos hablando, para que veas. Entonces, no. hay un antes y un después de muchas cosas y eso hace que cada uno de nosotros vayamos a un ritmo. Pero Lo publicando importante 10, Lo importante, 10 años, imagínate. Lo importante es que nos hemos encontrado en el camino, porque nos sí, teníamos que buscar, además ¿sabes? de verdad. Y bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que aunque me imagino que todos tenemos siempre cosas entre manos, Mm. sabes que en el campo de la literatura, bueno, en el campo de la literatura que, porque yo no sé si te pasa a ti, pero cuando se te viene una idea, abres el ordenador y empiezas clac, 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 y la dejas. Y luego vuelves, la retomas, la retocas, la no sé cuántos, tal. Pero en el Yo he campo de la llegado literatura, a llegar tarde a cenas, pero tarde de llegar al postre, de ponerme a escribir y no, y como yo apago o sea, apago no, dejo en vibración el móvil y boca abajo, de repente decir, uy, está brillando la lucecita verde y decir, wow. Pero te digo que esto es en el así. campo de la literatura bueno, lo más inminente es que yo escribí con mi amigo Javier Sarasola. Javier Sarasola es un chico de Pamplona, él vivía en Valencia, profesor de secundaria de lengua castellana, y ahora está trabajando en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Wow, Sí, se ha ido con el Instituto Cervantes a trabajar allí. wow. Él y yo escribimos una historia que estaba basada básicamente en la defensa de los derechos humanos, que justo es de una niña de Estados Unidos que se llama Emily, que encuentra un diario, el diario de Cande, que es una niña africana que vive en un campo de refugiados. Y entonces, a través de ese diario y en combinación con las redes sociales, pues va dando a conocer la historia de Cande. Y bueno, la verdad es que Cande es una niña, pues eso, que vive en un campo de refugiados. Queríamos que la gente viera cómo era la diferencia entre vivir en Wow. Occidente y pues, en África, ¿no? Con todo lo que, con todo lo que allí está pasando. Ese libro ya lo hemos trabajado, ya está completamente ilustrado, lo hemos ilustrado con Alfonso Tierra Montes, que es un ilustrador de Sevilla maravilloso, forma parte de mi equipo de trabajo, porque él también es diseñador gráfico. Forma parte de mi equipo desde el año 2020, imagínate, llevo desde el año 2020, porque yo creo, Gigi, que lo importante no es subir, pero también que la gente que está contigo suba, ¿vale? Efectivamente, qué importante es eso. Entonces, escribimos ese libro juntos, es para a partir de 12 años, ya es una literatura juvenil, no es infantil, y bueno, se va a llamar El diario de Cande, sale con la editorial Briez,
que es una de mis casas editoriales. Y bueno, ya está todo entregado, estamos esperando a que nos digan cuándo se va a maquetar. Tenía que haber salido para noviembre, porque quería hacer una presentación pequeñita yo aquí en Valencia, en una librería maravillosa que se llama La Madriguera, que es Ay, preciosa. sí. Y tienen un lugar precioso, pequeñito, de esos que me gustan en mi cogedor. Así que estamos esperando en la editorial para que salga el diario de Cande. Y luego llevo todo el verano trabajando también porque me planteé para el año que viene si publicar un álbum ilustrado para niños entre 3 y 6 años o publicar mi primer cómic infantil. Entonces resulta que lo estuve valorando y claro, tú sabes que el mundo del cómic es un mundo muy complicado. Uf, y tanto, y Y tanto. padres no suelen darle importancia a los cómics porque lo ven como que no es literatura cuando es un género de literatura infantil, ¿no? Y como ahora me encuentro bien, físicamente estoy en mi mejor momento, ya tengo una gran mochila de lectores, ¿vale? A mis espaldas, pues entre el álbum ilustrado y el cómic, opté por el cómic. Qué Así bueno. la llevo ya, pues desde... Están todos los guiones hechos y empezamos a ilustrarlo en julio. Tenemos el 60% del cómic ilustrado y si todo va bien va a salir con la editorial Fan Readers, que es una editorial de Orihuela, Qué bueno, qué bueno. que están por ahí, ahora forma parte del grupo editorial Sargantana y es un cómic que cuando lo veáis, porque lo que quiero es celebrar con ese cómic los años dorados del TVO en España. Te voy, ¿Cuál es? te Claro, voy a ¿cuál es hacer. el TVO? Mortadelo y Filemón, El Botón Sacarino, Carpanta, El Asterix, Capitán Trueno. Mira, todo eso. te voy a hacer un inciso Dime. porque yo sabes que yo firmo en Casa del Libro, en el Corte Inglés y en el FNAC principalmente, luego en ferias y en librerías pequeñitas, pero sobre todo en las tres grandes, como se suele decir. En el FNAC es brutal, pero brutal lo que ha crecido la zona de cómic. Sí, 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 sí. No solo por el manga, sino el cómic en general y luego todo lo que son las figuras que conlleva y tal. Y hay desde niños de 3 años hasta adultos de 60. Es una cosa brutal, ¿eh? O sea que se lee y se lee mucho, porque si no, no habría tanto espacio para ellos. ¿Sabes qué pasa allí? Que para mí era un sueño tener en mi carrera profesional un Qué cómic. bonito. A partir de 7 añitos. Quiero que sea el primer cómic de muchos niños. Y ya te digo, es un cómic humorístico para divertirse, para pasarlo bien. Yo le llamo un comic book. ¿Por Ah, qué? Un cómic. Porque aunque la parte principal del cómic está todo en viñetas, imitando la época dorada del TVO, porque el TVO era una revista que se publicó sí. en España después de la Guerra Civil, ¿vale? Y tenía pues un toque muy humorístico, con muchos personajes como muy frikis, entre comillas. Os va a encantar, es de un ladrón de granjas, os va a encantar, de verdad. Sí, sí, os va a gustar muchísimo. Ya quieren que esté por el Salón del Cómic de Barcelona presentándolo en primavera. Si todo va bien, saldrá en primavera. Antes tiene que salir el diario de Cande. Y es un cómic para primeros lectores. Para esto sí que es literatura infantil, infantil. Y os va a encantar el diseño de los personajes, el trabajo, es maravilloso. Y estoy ilustrándolo con un dibujante de cómic de Colombia, con Pedro J. Vargas. Está haciendo un trabajo brutal. Os va a encantar. Y además de eso, hay otros proyectitos. Eso está prácticamente acabado y el diario de Cante está acabado. Y bueno, hay otros proyectitos que tengo también en la mochila, entre ellos 2 álbumes ilustrados también, porque es una parte del público, pero todavía no están acá. Están escritos, pero no acabados. A qué llamas álbum? Porque seguro que hay más de uno que no sabe lo que es un álbum. A un libro de mi autoría, una historia de mi autoría, Sí, pero tiene muy poquito texto y la imagen es lo que cobra muy fortaleza. bien, muy Y bien. luego también, ya sabes que lo hemos hablado muchas veces, ya he publicado en un libro benéfico para la Dana, que lo publicó, Mm, ya he publicado un relato de terror que se llama Susurros en la tormenta, que fue sí. maravilloso. Vino José Luis, que es el director de Poética 2025, que va a ser aquí en Alcira el próximo 25 de octubre. Se llama 2025 por el año, pero No tiene nada que ver con... Qué bueno. vino y me dijo, mira, David, quiero que participes en el libro. Yo le dije, José Luis, pero yo no tengo nada para adultos. Sí que tenía, pero claro, yo digo, la literatura de terror no lo va a querer nadie. Dice, preséntame lo que tú quieras. Y dije, ¿te puedo presentar un relato de terror? Me dijo, perfecto. Y le presenté Susurros en la tormenta, que es Bonita. maravilloso. Es muy americano como a mí me gustan, con ese pueblo imitando el pueblo de Pennywise, de Stephen King, del payaso It, ¡Uh! todo. O sea, que Eso es es un terror relato. psicológico. Sí, ¿no? Y eso es un relato que cuando viene la lluvia aparecen cosas, ¿no? Y es un relato de terror, terror, ¿de acuerdo? Pero tengo una novela entera.
y una novela que me encantaría, claro, publicarla con el grupo de Editorial Sargantana, que tienen varios sellos. Y es una novela, pero que va a ser de terror, de terror. ¿Por qué no está publicada ya? Pues porque no he encontrado el ilustrador adecuado. Quiero que sea una novela ilustrada. Y quiero trabajar con un americano para que le dé un toque muy americano y quiero que la portada sea desagradable, que vean que es terror en estado puro, porque Gigi, considero que no hay literatura de terror. Creo que la gente es muy blanda, es muy, como dicen los americanos, muy soft, ¿vale? Muy dulce a la hora de hacer literatura de terror. Y yo quiero hacer literatura de terror, pero de verdad. Que cuando veas la portada digas, es un póster de película americana y que la gente no le tengas que decir nada más de terror. De hecho, quiero titular la novela en inglés y abajo el título en castellano, pero bueno, ya veremos cómo está el tema Qué editorial. bonito. Y eso me encantaría podérselo ofrecer a todo el público adulto. Y luego tengo un proyecto muy bonito también por ahí que tiene para literatura infantil con un carácter, con una base medioambiental muy grande y estoy trabajando con un grupo de personas de aquí de Valencia que tienen que ver con la naturaleza y el medio ambiente, pero cuesta porque ellos también tienen mucho trabajo que hacer y yo creo que todo lo que viene os va a gustar Qué muchísimo. bonito. Y luego tenemos un proyecto que empezó hace poquito. Poquito, poquito, poquito. Poquito y que no es de escritura, No precisamente. es nace de mi admiración por la radio y sobre todo de mis ganas de comunicar que tengo. A mí toda la vida me ha gustado mucho el misterio y el terror y los fenómenos paranormales. Yo me catalogo como el Iker Jiménez low cost, de aquí, Me encanta. como siempre. Pero presenté el programa de radio mío, pues yo tenía un podcast, como te dije en otro, te hice hace, Sí. te dije, y el podcast era El Callejón de las Sombras, ¿vale? Le puse El Callejón de las Sombras porque mi película de terror favorita, que es Pesadilla en el Street del año 84. Wow. Sí, mi escena favorita es cuando Tina sale de la casa. Tina sale de la casa porque Freddy la está llamando y de golpe de repente, en ese callejón del Mestre, que no es el Mestre, es un callejón, aparece una sombra que es Freddy que viene a por ella. De ahí dije, El Callejón de las Sombras. Y Qué bonito. era un podcast mío que yo empecé hace muchos años cuando no había podcast, como tú. Lo que pasa es que luego lo cerré porque vinieron las oposiciones, mi trabajo en la literatura. Y este año 2025 digo, tengo que presentar el proyecto a radios aquí en Valencia. Y lo presenté y bueno, sinceramente, no te voy a engañar. eh, una radio lo quería, pero no me trataron muy bien. Eso Cuando pasa, ¿eh? Eso lo pasa. quería, claro, como yo no era periodista, no me trataron muy bien. Y un día fui a hacer una entrevista por uno de mis libros, El último gnomo, a Ruzafa Radio. Y me encontré con el director, con Julio, que es una persona maravillosa. Y entonces le dije, Julio, mira, me encantaría poder desarrollar un proyecto aquí en tu radio. Y me dijo, ¿tienes algo? Y me dijo, sí. Dice, pues envíamelo y te contestaré. Se lo envié, le gustó. Le contesté, me contestó, me trató de forma exquisita. Qué Una, bonito. Julio, si nos está viendo, le envío un abrazo muy grande. Una persona con un fondo, con un interior grandísimo, una persona con unos valores muy grandes en Rusafa Radio. Y bueno, te tengo que decir, Gigi, que es el único programa que existe que yo conozca en Valencia Capital de una radio que habla de misterio, de terror, de Qué fenómenos bonito. paranormales. Estamos teniendo una audiencia maravillosa, empezó en septiembre, llevamos 3 episodios, 3 programas y un programa pues que estoy cuidando hasta el último momento dentro de mis posibilidades, claro. Y bueno, un programa que se emite cada 2 miércoles a las 9:15, de 9:15 a 10:15. Pero tenemos que decir a toda tu audiencia que quien lo quiera escuchar en diferido, ¿vale? Lo pueden encontrar en YouTube, El Callejón de las Sombras, Rusafa Radio con 2 S, o lo pueden encontrar en las plataformas de podcast más conocidas como eBooks, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, SoundCloud y algunas más que están por ahí que, bueno, pues la verdad es que cuando subes el programa a una plataforma, automáticamente salen otras. El Callejón de las Oh. Sombras, que lo llevo en el corazón y que estamos preparando algunas cositas para Halloween ahí muy Ese era interesantes. otro de tus bebés que ha vuelto, como digo yo, un poco más crecido porque hemos pasado de un podcast a la radio, pero es que hablas de él y se te ilumina la cara, se te ilumina Ahí la mirada, la sonrisa, todo. invitada, cuando quieras estás invitada a venir, que siempre yo creo que algún tema de misterio podemos tocar juntas. Bueno, bueno, podemos hablar y irnos, totalmente. Hace poquito hice una colaboración maravillosa con la revista digital Sapos y Princesas del periódico El Mundo, que es la revista digital para Y niños. Y bueno, ahí les he hecho una propuesta para Navidad para hacer una qué cosa bonita. bonito. Ojalá salga adelante y de verdad que siempre, siempre haciendo cosas y trabajando y disfrutando del momento, que el momento también hay que disfrutarlo porque es lo único real que tenemos, lo de Además, ahora. de verdad. El pasado no Fíjate lo que conocemos. el primer día, esta semana hablábamos de que nosotros tenemos nuestro trabajo, más luego hay que sacar espacios de tiempo para escribir o para otros proyectos. Fíjate tú que escribes,
que tienes un programa de radio, que vas a presentaciones, que luego tienes todo el trabajo de profe, que no es poco, el de Y profe, porque... dos, dos. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final uno lo hace porque ama lo que hace. Yo, como le dije a Julio, el director de Ruzafa Radio, no estoy aquí ni por dinero ni por nada, estoy aquí porque amo lo que hago. Y Julio es una de esas personas, igual que lo fue Quique Olmos de Sargantana, que lo fue Mm, Arturo, de esas personas que sin ser conocido te abren la puerta qué y te dan una... bonito, qué Y esa es bonito. con la que nos tenemos que quedar, Gigi, porque de verdad que desde que estoy en la radio me escribe gente, incluso gente que está pasando por un mal momento en su casa y dice, pero te escucho, David. Y a todas esas personas me encantaría darles un abrazo, pero quiero que me sientan cerca, no Mm, solamente a través de mis historias, sino también a través de la radio y de este podcast que estamos haciendo, que a claro. la gente Que es- pasándolo mal, le enviamos un abrazo, Gigi. Me emociono cuando dices lo de cuando te escribe la gente, porque a mí me pasa una cosa, yo soy muy llorona, aunque siempre se esté riendo, luego soy muy, muy sensible. Y a mí me pasa que cuando la gente te escribe un lector o un oyente y tal, ¿no? Y te cuenta su problemática, a mí ya me pasa con varias de mis novelas y con varios de los lectores de escribirme y decirme, yo estaba pasando un momento muy malo, me regaló tal persona a mí, ¿no? Era, además, mira, me pasó una señora que con nuestros mensajes yo le escribí durante el COVID, como tuve 6 meses, a mí, como digo yo, y luego me escribió y me dijo que su marido había fallecido en la primera ola del COVID y que había hecho el duelo con la novela. Imagínate. Por eso que Imagínate. imagínate, porque yo escribo nuestros mensajes a raíz de que mientras que yo estaba en el COVID, mi padre fallece de COVID, fue mi duelo, ¿eh? Esa novela, como se suele decir. Madre Aparte mía. de que todas las noticias que yo tenía eran del exterior, era o la televisión o el móvil, y no eran muy buenas. Entonces, cuando te escriben y te cuentan esas cosas, te quedas como, wow, ¿sabes? Gracias por habérmelo contado. Entonces, a mí me ilusiona mucho cuando vosotros os escriben, también nos escriben para cosas malas, ¿eh? No digo que todo sea bueno, pero te escriben y te dicen que le gusta tu programa o tu novela o tal. Esas cosas son, porque lo que dices tú, a raíz del programa me está escribiendo más gente. Sí, es otro tipo de público diferente al de la literatura, ¿A que ¿de sí? acuerdo? Hoy en día vivimos en una sociedad, Gigi, en la que estamos saturados de información. Es muy difícil elegir un programa por bueno que sea porque a lo mejor no lo conoces. De hecho, en plataformas como ebooks te piden que pagues para que tu programa sea visible. Si no, no es visible, aunque tú Claro. lo buscas en el buscador y te sale. Y vivimos en una sociedad sobresaturada de información, entonces, y a veces de desinformación muchas veces. Entonces, bueno, al final es como la literatura, es ir creando una base de lectores, en este caso de oyentes, y todos mis lectores que me han acompañado también en la literatura durante 5 años, que la última feria del libro fue espectacular ver la gente que venía y te decía, ¿te acuerdas de mí? Te compré un libro en 2022, ¿te acuerdas de mí? Estuve el año pasado aquí. Nos ha encantado, queremos el segundo de Spooky, queremos tal que, por cierto, quiero decirte que el segundo libro de Spooky ya lo tengo acabado, ¡Qué ¿vale? bien! ¡Qué bien! O sea que vamos. Vamos a decir una cosita aquí ahora que no nos escucha nadie. Se va a llamar, quiero titularlo, El Hotel de Spooky. ¡Ay! Os va a me encantar. No tiene nada que ver con Halloween, pero sí que la imagen y el universo. Y ahora que no tenemos a Juan Chaveta, que le enviamos también un besito al cielo a Juan, ¿vale? Pues vamos a ver quién ilustra el libro. A mí me encantaría que fuera Maggie Bonales y ojalá Seguro que que sí. pueda, que pueda. Y de verdad te digo que es que, pero aparte, igual que Spooky la noche de Halloween es un libro que intenté coger toda la cultura del Samhain celta y meterla dentro de un libro. Este libro es un libro divertido, alegre, con juegos dentro, el hotel de Spooky. Os va a mega encantar, así que a ver Ay, si pues se anima a la editorial Sargantana porque tiene que estar con Sargantana, no puede estar con otra. hombre, por Ya que supuesto. y les va a encantar y va a ser un libro que va a vender mucho porque a los nenes les encanta todo lo que tenga que ver con Halloween. Qué Y bonito. darle las gracias a mis lectores que durante tantos y tantos años vienen, te apoyan y si han comprado tu libro, vuelven a la Feria del Libro de Valencia y te compran otro para el primo o la hermana. O, Además de verdad. o vienen porque es la comunión en un mes y medio y lo quieren firmado y de verdad que hay tanta oferta de libros y que me elijan a mí, para mí es un orgullo muy grande y los llevaré siempre en el corazón a todos. Además es así. Pues llegamos al final ya del último capítulo. David, muchísimas gracias por haberme acompañado esta semana Gracias a ti. y por tu tiempo, que siempre vamos muy pillados y sobre todo con todos los proyectos que tú tienes en estos momentos. Muchísimas gracias. Recuerda, por favor, cómo te localizamos a través de Instagram. Pero antes de recordar eso, quiero Sí, recordar
¿vale? Que siempre tendrás una puerta abierta donde yo esté, siempre. A mí. Gracias, muchísimas gracias. Y, Cualquier- por, y recordamos, en redes sociales, David Salvador Sáez. Aquellos que quieran seguir el programa de radio lo tenéis en Instagram como El Callejón de las Sombras. Además, la tipología de letra del programa, del título del programa, imita la tipología de letra de Pesadilla en el Mestre en el 84. Tiene un sabor muy retro Qué y muy... bueno. ¿Vale? Y si quieres escuchar el programa, pues bueno, en YouTube, en todos los lados, ¿de acuerdo? Y ya está, simplemente eso, Rusafa Radio con 2 S, en YouTube lo podéis encontrar. Y daros las gracias por vuestro tiempo, por escuchar lo que tengo que decir, y a ti, Gigi, por la oportunidad. Un besito muy grande desde Un Alcira, beso ¿vale? a ti, David. Gracias a todos los que nos hayan escuchado estos días también. Y finalizamos No todo es amor, este episodio, dándote de verdad las gracias por todo. Cuídate Y mucho y como que digo, tengas muchísimos éxitos. y tú también te lo mereces. Y como yo digo yo siempre a todos tus oyentes, nos vemos en las librerías. Nos vemos en las librerías. Cuídate mucho. Muchas gracias.